Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Creo que sí. Bueno, pensaba en este tiempo de compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y pararse en este lugar es muchas cosas, pero entre ellas es hablarle a la novia, a la prometida, acerca de su futuro esposo, ¿no? A la prometida que es la iglesia, hablarle del Señor Jesús, de aquel que se entregó por ella, ¿no? Se entregó por nosotros. Y bueno, en ese amor y esa contemplación es que queremos seguir meditando allí en Romanos. Les invito a abrir entonces allí en Romanos capítulo 6. Y pensaba también, en cuanto a lo que estuvimos viendo domingos pasados, que, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 20, nos habla de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sin duda que eso cada uno de nosotros, la mayoría por lo menos, lo experimentamos, lo vivimos en nuestra vida, cuando el Señor Jesús llegó a nuestro corazón a través de alguien que nos predicó, nos habló del Evangelio de la salvación, esa buena noticia de que estando nosotros perdidos, el Señor Jesús nos amó y vino y se entregó en una cruz, cargando el precio de nuestro pecado, llevando nuestra culpa, nuestra maldad y llamándonos al arrepentimiento. Nos arrepentimos y creímos, y en ese momento pudimos disfrutar, palpar, saborear esa gracia de que nuestro pecado había sido grande, pero mucho más sobreabundante fue su gracia en su perdón y que nos rescató y nos redimió. Y bueno, ayer, por ejemplo, en la playa con los jóvenes estábamos pensando de una iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús ahí en Apocalipsis le decía que, bueno, hacés muchas cosas por mi nombre, sufrís por mí, tenés amor por mí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Y bueno, dentro de ese primer amor es en el que tenemos que vivir y estar. Nunca olvidarnos de que esa gracia sobreabundó cuando nosotros estábamos perdidos. Pero ahora, bueno, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo hacer que la gracia reine? Porque como dice el capítulo 5 al final, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el objetivo es que en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra congregación, reine la gracia. ¿Cómo es que puede reinar la gracia? Bueno, ahora vamos a leer capítulo 6, del 1 al 14. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos,
no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Muy bien, bajo la gracia es que estamos. Bueno, consideramos entonces esta porción de su palabra y que el Señor, como recién pensábamos, que Él nos esté hablando en nuestros corazones. En primer lugar, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en esto de que la gracia abunde, alguien puede sacar la conclusión errónea de que, bueno, si yo cometo pecado y la gracia sobreabunda, entonces cometo más pecado y la gracia vuelve a crecer más, ¿no? Entonces es como un pensamiento lógico, una conclusión que el apóstol Pablo obviamente y Dios ya deja por sentado aquí y quiere responder. El pecado nunca es una solución ni un medio para nada bueno, sino que es el gran problema a resolver. Y en aquel entonces, como en el libro de Judas, estuvimos viendo también con los jóvenes hace algún sábado, había gente que, falsos maestros, que justamente hacían eso, querían convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esto de la predicación del apóstol Pablo y de otros, muchos, de la gracia de Dios, había quienes podían tomárselo como un recurso para decir, bueno, entonces está todo bien, ¿no? Como diríamos nosotros, entonces vamos arriba, ¿no? Y el libertinaje, ¿qué es el libertinaje? Desenfreno en las obras o en las palabras. Eso es lo que significa libertinaje. Pero también ya Judas lo dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bien categórico, acá el escritor Judas, no el Iscariote por las dudas, Judas, que dice, estos que hacen esto no tienen al Espíritu. Ahora, si podría ser alguno malintencionado que haga esto, pero podría ser alguien que diga, bueno, entonces no hay que esforzarse tanto, digamos, ¿no? Porque como está todo tan resuelto, entonces ya está, no me preocupo más de mi conducta, ¿no? Y eso es lo que se va a abordar aquí. Dice, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá el apóstol Pablo se incluye a sí mismo porque dice viviremos, es la tercera persona del plural y entonces él mismo se incluye aquí, es una afirmación de convicción personal también del apóstol Pablo. Y bueno, nosotros en la expresión hemos muerto del pecado, significa que ya no estamos bajo su alcance de poder, salimos de su jurisdicción. Aquí el pecado se entiende como ese poder que nos llevaba a vivir una vida contraria a Dios y a lo que Él le agrada. Y dice que estamos desligados de esto, del poder del pecado, mediante la muerte. Hemos muerto del pecado. Entonces es una locura de que, habiendo sido muertos y desligados, sacados de ese amo, voluntariamente volvernos a estar bajo él. La justificación también supone el compromiso de una vida consagrada. La justificación también supone o involucra el compromiso nuestro
con una vida consagrada a Dios. Y esto de la muerte nos habla de que lo que Dios produjo en nosotros no fue una mera adherencia a un sistema de valores, de creencias, no es llenar una tarjeta, pertenecer como quien pertenece a un club, por ejemplo. Tampoco es nuestra relación con Dios, no debe pasar solamente por lo que conocemos por venir a la iglesia. Venir a la iglesia es parte, ¿sí? Uno cuando viene a la iglesia viene a buscar de Dios, a buscar a Dios, y eso está bueno, pero no es suficiente con eso. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, y en la iglesia se debe escuchar de la palabra de Dios, pero hay que sumarle algo. ¿Hay que sumarle qué? Hay que sumarle nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Ahí se completa todo. Y entonces lo que Dios hizo en nosotros fue una operación en cuanto a morir. A morir. Es matar para vivir. Y el apóstol Juan también nos habla categóricamente en cuanto a esto de cómo vivir. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así bien categórico, dice, el que es nacido realmente de Dios no puede pecar, es decir, no puede continuar en una vida caracterizada por el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, porque Dios vino con el Espíritu Santo al corazón del hermano, del creyente, de la persona, del Hijo de Dios, y entonces es nacido de Dios, y es una nueva criatura, una nueva creación. Por lo tanto, algo tiene que haber cambiado, algo tiene que haber muerto en tu interior y en mi interior en el momento que creíste. Todo lo que era ese poder del pecado anterior ya fue. Y entonces, yo no quiero sembrar el evangelio de la duda, ¿no? Pero pensando en todos, si tú mirás tu vida, ¿ves frutos dignos de arrepentimiento de cuando el momento que creíste? Puede haber sido recientemente o quizás hace mucho tiempo, pero ¿ha habido un cambio real que tú has visto en tu vida porque creíste y vino Dios y operó un cambio en tu corazón? ¿Dios cambió tu corazón? Eso es la verdadera conversión. A través del arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, decía Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. Porque si no es así, bueno, he ahora el día agradable, he aquí el día aceptable, el día de la salvación, el día que te encuentres con Dios y que suceda eso, porque eso es fundamental. La llegada de Dios a tu vida, ¿no? Y transforme y te haga una nueva criatura. Porque solamente así es que podemos encarar y vivir realmente la gracia de Dios en nuestra vida, con el poder de Dios y con la presencia de Dios en nuestro corazón. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en su muerte, nos habla aquí del bautismo. Notar de que el bautismo, en aquel entonces especialmente, era un poco distinto a lo que hacemos ahora. Por ejemplo, una persona, hace profesión de fe, se convierte, pasa un tiempo, quizás meses, y dice, está bien, yo me quiero bautizar. Bueno, perfecto. Tomamos los datos, llenamos un curso, hacemos un curso con la persona, y pasan meses. Fíjense en Hechos 16:33, se los leo, dice acá, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. ¿Por qué? Porque el carcelero de Filipos estaba allí teniendo a Pablo y a Silas, y Pablo y Silas le habían dicho, le había dicho el carcelero, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y sucedió esto,
los tomó en aquella misma hora de la noche y creyó, y el bautismo fue inmediato. El bautismo fue una muestra y sucedía así, inmediatamente era una expresión pública, visible, de identificación con Cristo, de identificación con la fe en el Señor. No pasaba mucho tiempo. El bautismo no salva. Bautismo significa inmersión. Y tiene que haber sucedido espiritualmente lo que estamos simbolizando materialmente. Es decir, estamos sumergidos, Dios nos lava porque nos sumerge en Cristo. Y de esa manera nos perdona los pecados. Y en este bautismo tenemos esta simbología, esta unión con el Señor. Nos unimos al Señor, ¿en qué sentido? En el sentido de que el Señor Jesús fue muerto y sepultado. Y cuando hacemos un bautismo, nos bautizamos, bueno, nos sumergimos en el agua. Y eso representa que teníamos un bagaje en nuestra vida, tenemos una forma de vivir anterior. Y cuando nos sumergimos en el agua, dejamos allí, debajo de la superficie, nuestra vieja vida, nuestro pecado, el poder del pecado que estaba sobre nosotros, que nos llevaba nuestra forma antigua de vivir. Y volvemos a salir, y como Jesús resucitó entre los muertos y venció la muerte con poder, de esa misma manera nosotros pasamos a estar en una vida nueva. Y todo esto sucede justamente por esa unión espiritual que tenemos con Cristo a través de la fe, que se expresa en el bautismo. Y de esa manera fuimos crucificados y resucitados junto con Él. Como dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este andar en vida nueva se refiere a una experiencia diaria, una experiencia del día a día. Y es unas tantas paradojas que Dios tiene, ¿no? El morir para vivir. Morir para vivir. Porque la muerte y sepultura es la separación definitiva entre vivos y muertos. De esta manera también se separa la vieja vida de la nueva vida. Y Dios no, como dice, no echa a los santos a los cerdos. Dios sí tiene paciencia con nosotros, pero jamás va a permitir que la sangre preciosa de su Hijo sea pisoteada. Y nosotros tenemos que considerar lo que fue el costo de nuestra redención. No fue cualquier cosa lo que se pagó por nosotros, fue la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios fue aquello que costó nuestro perdón y nuestra redención. Y Dios es como ese gran agricultor que siembra lo bueno para cosechar lo mejor. Y quiere cosechar los buenos frutos en nosotros, que nosotros demos ese fruto de una vida nueva, una vida que se vive junto a Cristo. Dice que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, es decir, por la manifestación de ese poder majestuoso que Dios tiene. Esto de que vamos a vivir así, de esa manera, lo vamos a poder ver y disfrutar, también está en Efesios 1:19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es con el poder de su resurrección que podemos nosotros vivir en esa novedad de vida que Él nos ha dado. La vida nueva es tanto un don, porque si Dios no nos hubiera dado esto, no sería posible lograrlo por nosotros mismos, como también una tarea que Él nos ha encomendado, porque tenemos que sumar nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que estar allí, en cuanto a querer vivir esa vida nueva, andar en esa novedad
de vida. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La versión del 60 dice plantados, pero literalmente es fundidos, es decir, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Y dice que fuimos unidos en su muerte. Eso, como veníamos pensando, a través de la fe. Cuando nosotros creímos, nos arrepentimos y creímos, bueno, nos unimos de esta manera espiritualmente con Él en su muerte. Y bueno, claramente ser semejante a Él en cuanto a su resurrección, eso va a ser completo y perfecto en el momento en que seamos transformados. Como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y está bueno que nos podamos regocijar y mirar en el futuro, porque como dice el dicho, ¿no? Lo mejor está por venir. Y en este sentido sí, lo mejor está por venir porque lo que nos espera a cada uno es estar siendo transformados. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán antes de que seamos transformados. Y ahí nos reuniremos todos y estaremos siempre con el Señor. Y ese cuerpo será precioso, perfecto. Ya no habrá esa tendencia natural de la carne contra la que luchar. Ya no habrá debilidades, muerte, dolor, enfermedades, nada de eso. Un cuerpo transformado, nuevo, semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero ahora tenemos como las primicias de esto, ¿no? Porque dice que el cuerpo del pecado, que es sinónimo del viejo hombre, ha sido muerto. Y eso significa que este dominio del pecado ya no debe correr en nuestra vida, ¿no? Y nos identificamos de esta manera con su muerte para también poder, de la misma manera, identificarnos en su resurrección, para ya no servir más al pecado. Y dice que la muerte ya no puede enseñorearse más de él. Y dice que de esta manera tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Sabiendo esto. ¿Lo sabés esto, hermano? ¿Lo sabés esto en tu vida? ¿Lo sabés teóricamente o lo sabés en la práctica? ¿No? Porque como según tú te consideres, eso va a afectar grandemente tu vida, tu práctica. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y acá nosotros tenemos un dicho que dice, muerto el perro, ¿cómo dice? Se acabó la rabia, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y en el tiempo ahí de los judíos, bueno, un juez terrenal no podía ir a cobrarle deudas o ir a hacer que alguien pague un delito si está muerto. Si está muerto, y al día de hoy también, ¿no? Si se murió, murió. Puede haber sido la peor persona, puede tener la deuda externa así, asignada para él, pero si se murió, ya está. No hay nada más que cobrarle, no hay nada más que hacer. Y eso es lo que habla, ¿no? El que ha muerto, ya está, ha sido justificado del pecado. Y nuestro viejo hombre no tenía arreglo, no tenía ese arreglo, yo no tenía arreglo. No era un parche lo que necesitábamos, no era el parche así para la espalda, ¿no? Que con ketofén. No, eso no era suficiente, no era nada, eso iba a servir para nada. Lo que había que hacer era matarlo
Al viejo hombre había que liquidarlo. Y eso fue justamente lo que pasó. Lo que Dios hizo espiritualmente en nosotros. Lo mató al viejo hombre. Y dice el versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos que considerarnos por un lado muertos y por el otro lado vivos. Cuando dice queremos que viviremos con Él, el apóstol Pablo está haciendo una confesión de fe. Así como en 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y la nueva vida es tanto un don de poder vivir en comunión con Dios, como una tarea de querer vivir en armonía con Dios y con su voluntad. Y cuando dice sabiendo que Cristo, se refiere a que los romanos ya sabían esto. Él está basándose en lo que ellos ya sabían y lo que nosotros también sabemos. Porque nosotros sabemos que la resurrección de Cristo no fue, por ejemplo, como la resurrección de Lázaro. Ustedes saben que ahí Lázaro murió, Jesús lo resucitó, pero después volvió a morir. Murió 2 veces allí Lázaro, ¿no? Pero la resurrección de Cristo fue totalmente diferente, porque Él venció la muerte con poder y, como cantamos, al cielo se exaltó. Es decir, fue una resurrección para ya no volver a morir nunca más. Dice que la muerte no tiene ya nada con Él. Él, en obediencia al Padre, se entregó para morir. Dice que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús entregó su vida en obediencia al Padre, se entregó a los brazos, por decirlo así, de la muerte, pero una vez y para siempre. Después derrotó a la muerte y ya no tiene absolutamente más nada que ver ni con el pecado, porque fue hecho pecado por nosotros, el justo por los injustos, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y de una vez y para siempre, dice, así también vosotros considerarnos a nosotros mismos. Este considerar habla de contar con ello, de estar seguro. Se habla aquí de un modo imperativo, es decir, es una orden, no es un pedido ni una sugerencia. Esto es, para ti, para mí, hermano, es una orden, ¿sí? Es imperativo. Los creyentes debemos vivir constantemente nuestra vida diaria partiendo de esta conclusión, de que estamos, por un lado, muertos al pecado y por el otro lado, vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Estamos al servicio de Dios, ¿sí? ¿Te considerás así, hermano? ¿Que estás al servicio de Dios? Porque eso es la realidad, ¿no? Si sos un creyente, sos un hijo de Dios, no estamos hablando de ser pastor, anciano, misionero, no estamos hablando de nada de eso, ¿no? Estamos hablando de un creyente, cualquier creyente, tú y yo, cualquier creyente. ¿Sos un creyente verdadero? ¿Sos un hijo de Dios? Estás muerto del pecado, estás vivo para Dios. ¿Te considerás así? Bueno, Dios quiere que te consideres así. Dios te llama a que te consideres así. En Cristo, esto es posible en Cristo. Esto es solamente posible porque estamos marcados y comprometidos por lo que Cristo hizo con nosotros. Esto es lo que se llama cuando en la expresión de esa que es en Cristo, ¿no? No es en nosotros mismos, sino que es gracias a Él solamente, ¿no? Y bueno, si nos consideramos que somos pobres, débiles, derrotados, bueno, así va a ser nuestra vida. Pero Dios no quiere eso. Dios no hizo eso. Lo que Dios hizo no es
no hizo para que nosotros vivamos así. Versículo 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La consecuencia de esta verdadera y correcta consideración es quién reina en nosotros, ¿no? Y esto es un llamado y un pedido, tanto para mí en primer lugar como para cada uno de nosotros. Considérate de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No a lo que el mundo te dice, no a lo que tu carne, no a lo que el enemigo, Satanás con sus dardos de fuego, tira. Ve a su palabra y tómala para ti, ¿no? Yo estoy muerto del pecado. Yo estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Podés haber estado derrotado, podés haber estado apartado, muchísimas cosas. Quizás porque no te considerabas así como Dios lo manda aquí. Pero de ahora en más, de hoy para adelante, ¿no? El pasado ya está solucionado. De hoy para adelante. Muerto del pecado, vivo para Dios. Gloria a Él. Gloria a Él. Y no reine significa que no dejéis reinar nunca. Cuando dice el cuerpo mortal, tenemos que entenderlo esto como nuestra existencia corporal, que es mortal. Cuando habla de miembros, dice no presentéis vuestros miembros, no se refiere solamente a ojos, manos, las partes del cuerpo, sino que todo lo que tenemos nosotros como capacidades y posibilidades, que la podemos usar para pecar o lo podemos usar para servir a Dios. O sea, la inteligencia, la voluntad, lo que nosotros somos y tenemos. Eso es lo que se entiende cuando dice de los miembros. Cuando habla de presentarse, hace referencia a una obligación que hay que cumplir. Y yo me acordaba de Junior, por ejemplo, que está en el ejército, ¿no? Y si le dicen, preséntese aquí, él no puede decir, bueno, está bien, voy a ver si tengo tiempo, sargento, a ver. No, preséntese ya aquí, ¿no? Ya está. O sea, no es si me gusta, si no me gusta, preséntese. Y presentarse hace la referencia a esto, ¿no? Preséntese de inmediato a Dios. Preséntese a Dios para servirlo a Él. Y el creyente ahora, tú y yo, tenemos que hacer uso de todas estas posibilidades que antes usábamos de otra manera para servir a Dios, para servir a la justicia, como dice, para servir a la justicia. Esa justicia que el 5:17 de Romanos dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es esa característica de Dios, que Dios hace, ¿no? Y al servir a la justicia, es una justicia que es concedida por Dios. O sea, un modo de vida de santificación. Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, si el pecado reina, porque lo dice así, ¿no? No reine pues el pecado. Es decir, cabe la posibilidad de que en alguno reine el pecado. Y bueno, eso es entonces que la muerte seguiría reinando en nosotros. Todo lo que Dios hizo, por decirlo así de una manera, como que no tendría efecto y lugar en nosotros. Como que la obra de Dios la estaríamos deteniendo. No la detengas, hermano. No detengas la obra de Dios en tu vida. Déjala que continúe. Déjala que siga, que se complete en ti. Eso es lo que Dios quiere. Preséntate a Dios como vivos de entre los muertos. Tenemos el privilegio enorme. No todos pueden hacerlo, aunque quisieran quizás. Tanta gente de tantas religiones
queriendo servir a Dios, queriendo hacer obras, queriendo ganar su propia salvación, y no pueden hacer esto. Imposible. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Estar vivo espiritualmente solamente lo hace Dios viniendo a vivir a nuestro corazón, a nuestra alma. Es Dios que lo hace, no nosotros que lo logramos. Nosotros lo que hacemos es arrepentirnos y creer en Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna, tomándole la palabra a Él. Y presentémonos a Dios para que Él reine en nuestra vida. Tomemos ese privilegio y presentémonos nosotros, allí como el capitán, el comandante del ejército, de los ejércitos celestiales me llama a pasar revista y ahí yo digo, presente mi Señor, acá estoy, acá estoy. Y no solamente estoy yo presente, sino que estos miembros, o sea, todo mi cuerpo y lo que yo soy y tengo, que antes estaba como instrumento de iniquidad para nuestra propia pasión desordenada, para nuestro egocentrismo, para nuestro egoísmo. Bueno, ahora, Señor, ¿me quieres usar? Aquí estoy. Úsame, Señor. El Señor te quiere usar. Es una maravilla eso. ¿Te das cuenta que el Señor te quiere usar? El Señor, uno dice, bueno, Dios usa al apóstol Pablo, Dios usa grandes hombres misioneros. Bueno, esos grandes hombres y misioneros eran pecadores como nosotros. Pecadores lo mismo que nosotros, ¿no? El apóstol Pablo era un perseguidor, un blasfemo, Saulo de Tarso, el asolador de la iglesia, el enemigo número uno de la obra de Dios. Ese era el apóstol Pablo, ese era Saulo de Tarso. Y Dios lo usó de una manera enorme y grande, porque para mostrar, como dice él mismo, para mostrar en mí toda su clemencia. Ahora, si uno dice, bueno, sí, me voy a presentar, yo voy a decir, acá estoy presente, úsame, Señor. Capaz que podés tener ese sentido de inseguridad, ¿no? Pero ¿no será que voy a ser derrotado como antes por mis propias concupiscencias, por mis deseos desordenados de la carne? Hay una promesa de libertad en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorearse es dominar sobre, o enseñorearse de. Es un tema de dominio. El pecado ya no te puede dominar como antes. Siendo un verdadero hijo de Dios, siendo que Cristo vive en ti, siendo que el Espíritu Santo está en tu corazón, el pecado, como el poder, aquel que lleva a vivir contrario a Dios, no te puede dominar como antes. Porque antes, bueno, estando bajo la ley, eso pasaba. Antes de Cristo, la forma de vida bajo la ley, bueno, estaba la ley y yo por mi propio medio, como decía Romanos 7, no la podía cumplir. Por lo tanto, esa ley que era buena, en mí causaba que yo me sentía condenado y pecador. Ya no estamos así, no estamos en ese régimen, no estamos viviendo de esa manera. Estamos bajo la gracia. La gracia debe reinar de esta manera. Se promete en este versículo, no creas las mentiras. No creas las mentiras. El pecado ya no te puede atar. Ya sos libre. Si no te sentís libre, bueno, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buscá del Señor, buscalo a Él, ¿no? Comentale, confesale, y que Él te muestre su libertad. Entonces, como una frase que creo que como que resume todo esto, dice, yo escribí así, ¿no? Señor, me presento voluntariamente a ti, mi Señor y Dios. Me presento yo con todo mi ser,
el que tú has redimido y comprado, presento estos miembros de mi cuerpo, los mismos que en otro tiempo servían al pecado, servían a la injusticia, servían a Satanás, hacían fila en los ejércitos del mundo, de este mundo de pecado, de egoísmo y de maldad. Me presento para que tú me utilices como estos instrumentos de justicia en el mundo. Porque Dios, no quiero decir que necesita, porque Dios no necesita de nada, pero Dios quiere usarte. Dios quiere usarme y usarte en este mundo. Podés ser su instrumento. ¿Querés ser su instrumento? Dios te llama a que seas su instrumento. ¿Lo mereces? ¿Lo merezco? No. No pasa por un merecimiento. La gracia sobreabundó. La gracia sobreabundó. No es porque lo merezcas, es porque la gracia sobreabunda. Gracias que el pecado no puede detenerte ni detenerme más, porque ahora reina la gracia y no la ley. Y finalmente, volver a mencionar el pasaje de Hechos 16:30, cuando sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quizás alguien aquí o viendo por internet no pueda tener la experiencia de decir, bueno, soy salvo. Está como el carcelero de Filipos. Era el carcelero, pero él estaba encarcelado. Él estaba tras las rejas. Los tenía a Pablo y a Silas, pero el que estaba preso era él. Estaba preso de ¿qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación. Si él moría, se iba al infierno. Era un esclavo de Satanás. ¿Pero qué le dijo Pablo y Silas? Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la promesa: serás salvo tú y tu casa, porque los demás de la casa iban a creer también. Y eso está vigente para ti hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y qué lindo que en aquella misma hora, dice, enseguida se bautizó él con los suyos. Y dice el 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bueno es que en esta hora, en este día, pueda ser un día de salvación para alguien por haberle creído al Señor Jesucristo, por haberle creído a Dios. Llega ese regocijo, que llegue ese regocijo a las casas y a tu casa. Que así sea, hermano. Gracias.